Can Yaman soltó una frase que nos rompió el corazón a todos, y tiene que ver con nuestra querida Demet Özdemir. Imagínense la escena, ¿no? Dos de los actores más guapos, que además tuvieron un romance que nos enamoró a millones, y de repente ¡zas! Una frase que te hiela la sangre. Porque cuando Can Yaman dice sobre Demet Özdemir, estás tan lejos, no es solo una frase cualquiera. Esto no es un oye, te echo de menos porque estás en otra ciudad. No, no, no. Esto va mucho más allá. Esto huele a distancia, a una distancia que duele. Y cuando digo distancia, no me refiero solo a los kilómetros que puedan tener ahora mismo. Para ser honestos, todos recordamos la química brutal que tenían en la serie, ¿verdad? En Erkencikus. Eran fuego puro. Y luego la vida real pareció seguir esos guiones. Hubo idas y venidas, rumores y luego, bueno, cada uno por su lado. Y ahora, esta frase. Estás tan lejos. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman está reconociendo algo que muchos intuíamos. Quizás, y esto es una especulación mía, quizás se arrepiente de algo. O quizás siente que la oportunidad de haber tenido algo serio con Demet se le escapó. Piensen en la presión que deben tener ellos dos, con tanta gente pendiente de sus vidas, de sus relaciones. Y a veces cuando las cosas se ponen serias, es fácil que el miedo o la inmadurez te hagan dar un paso atrás. Muchos dicen que Can Yaman es un hombre apasionado, y sí, lo parece. Pero también puede ser un hombre impulsivo. Y quizás esa impulsividad le hizo tomar decisiones que ahora, con el tiempo, ve de otra manera. La frase estás tan lejos puede significar que siente que la ha perdido, que la distancia física es un reflejo de una distancia emocional que él mismo creó o que las circunstancias crearon. Imaginen lo que debe significar para Demet escuchar esto. Ella, que ha seguido adelante, que está enfocada en su carrera, que está construyendo su camino. Y de repente que el ex por el que suspiraban miles, suelte una frase así. Es como un recordatorio de lo que fue, de lo que pudo ser, y de lo que ahora parece inalcanzable. Porque cuando un hombre como Can Yaman, con toda esa fama y ese carisma, dice algo así, es porque realmente siente esa lejanía. No es un comentario al aire. Es una confesión. Y es una confesión que nos duele porque a todos nos encantaba esa pareja. Nos encantaba verlos juntos, su complicidad, su energía. Podríamos pensar que es una forma de llamar su atención, ¿no? Que quiere reabrir la puerta, pero de una manera sutil. O quizás, y esto es lo que más me impacta, quizás es una declaración de resignación. Una forma de decir, lo nuestro ya es pasado, y ella está en un camino, y yo en otro, y la distancia es real y tal vez insalvable. Lo que sí está claro es que esa frase no dejó a nadie indiferente. Nos hizo pensar en ellos dos, en las relaciones que se pierden, en las oportunidades que se escapan. Y sobre todo nos hizo sentir un poquito de esa melancolía que él parece estar transmitiendo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Esta frase de Can Yaman es una señal de arrepentimiento o solo un comentario melancólico del pasado?